quiero compartirles a ustedes tiene que ver mucho con lo que es transformados a través de los procesos. Y sé que esto no es fácil, sé que esto no es algo de regocijarse, pero déjame decirte que cuando lo pases, no volverás a ser igual. Aleluya. ¿Por qué? Porque te traerá mucha bendición en tu vida, traerá mucha gracia de Dios en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ha determinado que lo que empezó en ti, Él lo irá perfeccionando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra es clara cuando nos enseña diciendo que todas las cosas ayudan a bien conforme a su propósito. Somos llamados. Amén. Así que dice la Escritura en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, y lo vamos a ver en el verso del 1. Vamos a verlo del capítulo 2, versos 11 y 12. Yo sé que vamos a tocar todo este capítulo 2, pero me voy a centrar para aperturar este hermoso tema en el verso 11 y 12. ¿Estamos ahí? Los que no tengan su Biblia, está en el monitor ahí arriba, dice la palabra del Señor. Y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio, y tomando su vestido lo rompió en dos partes, y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a las orillas del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno al otro lado, y pasó Eliseo. Vamos a hacer una oración antes de poder compartir esta palabra. Amén. Padre, yo te alabo y yo te doy gracias. Hoy, Señor, caen todo aquello que está deteniendo tu obra en mi vida. Hoy, Señor, defino mi corazón para escuchar tu voz y también para crecer, para madurar, para ver tu mano obrar a favor mío, aún en medio de los procesos, aún en medio de las dificultades, porque sé que tú irás transformando mi vida de gloria en gloria, y de triunfo en triunfo, y de victoria en victoria. Y te doy gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Si hay algo que quiero compartirte esta mañana, tiene que ver con lo que ha anhelado tu corazón en el corazón de Dios. Si hay algo que Dios ha dejado para tu vida, es que tú puedas entender que todo lo grande no nace grande. Amén. Sino todo lo grande nace pequeño y crece y se desarrolla y llega a alcanzar su plenitud. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Pero el problema en la vida nuestra es cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso se puede ver en la iglesia, en los ministerios, como muchos no han podido comprender lo que Dios está haciendo en tu vida. Y muchos no han comprendido el proceso que muchas veces implica cuando Dios te quiere traer una revelación, cuando Dios se quiere revelar a tu vida, como Jehová Jireh, como Jehová Rafa, como Jehová Roy, como Jehová Nisi. Entonces, cuando no entendemos el plan de Dios, venimos confundidos, venimos de una u otra forma con pensamientos de fracaso, con miedo, con temores, y comenzamos a tratar de vivir una vida con una mentalidad que no es lo que Dios quiere, porque vienen con una mentalidad de oveja. ¿Cuál es esa mentalidad, iglesia? Son personas que vienen a la iglesia, pero no han procurado, escucha lo que te voy a decir, no han procurado crecer, no han procurado desarrollar, no han procurado madurar. ¿Y por qué? Porque no entendieron los procesos de transformación que Dios usa para llevarte de un nivel a otro. Amén. Así que en esta mañana yo quiero decirte que tú no vas a volver a casa como has venido. Amén. Tú vas a venir renovado, transformado. Y cualquier situación que tú estés atravesando, hoy lo vas a entender. Hoy vas a comprender que en el asunto Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Pero ¿cómo empezar a dejar que Dios obre en nuestra vida? ¿Cómo nosotros entender esta verdad? Primero, déjame decirte esta verdad. Hay 3 niveles de paternidad en nuestra vida.
Y tiene que ver como la Biblia lo dice, porque si hay algo que la Biblia habla de herencia hacia los hijos. Ojo, no solo habla de promesas, sino habla de herencia de los hijos. Una cosa es ser oveja, otra cosa es ser un hijo de Dios. Amén. Por ello que cuando tú miras la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tú te vas a encontrar esas dos verdades. Pero ¿qué es lo que tú estás llevando contigo? ¿Solo las promesas o estás caminando hacia la herencia que son netamente y exclusivamente para los hijos de Dios? Cuando tú vas al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, ve conmigo por favor, voy a poner fundamentos, porque es aquí donde vamos a definir lo que tú vas a lograr alcanzar, lo que tú vas a lograr desarrollar, si tú estás hoy entendiendo esta verdad. En Gálatas capítulo 4, verso 1 dice esta verdad. Pero también digo que entre tanto que el heredero es que es niño, en nada difiere de qué, aunque es que, aunque es Señor de todo. Dile, Dios te ha dado todo para ti, dile. Pero no lo puedes recibir porque eres un baby. Ese ha sido el problema tan grande, de tal forma que muchos que han anhelado, deseado y han querido que las promesas de Dios se cumplan, que la herencia que les toca como hijos sea otorgada en su vida, no han sido alcanzados. ¿Sabes por qué? Porque no han llegado a entender que son todavía bebés espirituales. Cuando hablamos de ovejas, hablamos de un contexto espiritual de personas que son bebés espirituales, que todavía no tienen formación, no tienen disciplina, no tienen estudio, no tienen activación ni impartición en su vida, y eso los limita a crecer, a desarrollar, a cumplir el propósito por el cual Dios los ha llamado. El gran error que se comete en las iglesias es que no se los lleva por un proceso de transformación. El peligro más grande que puede tener una vida, un ministerio, es que podemos creer que estamos cumpliendo el plan de Dios, pero nos vamos dando cuenta que en medio de los problemas todavía se afligen, todavía se turban, todavía están con miedo. ¿Y saben por qué? Porque eso es una oveja. Una oveja necesita y depende de otro. Una oveja necesita fuerza, necesita cuidado, necesita atención. Pero Dios te dice, hoy vas a pasar de ser oveja a ser hijo. ¿Cuántos dicen yo soy uno de ellos? ¿Cuántos dicen yo soy uno de ellos? Yo soy uno de ellos. ¿Cuántas ovejas hay en este lugar? Levántame la mano. ¿Cuántas ovejas? Cambia. Ya debe ser hijo. Cambia. Porque la iglesia no se edifica con ovejas, ni con obreros, ni con discípulos. Déjame decirte, la iglesia se edifica con hijos espirituales. Amén. Un ministerio fuerte es un ministerio que tiene hijos. Por eso te decía esta verdad cuando la Biblia nos decía en Gálatas 4:1 que en verdad necesitamos crecer, necesitamos cambiar esa mentalidad de oveja, ese lenguaje de oveja. Ayúdame, préstame, sáname, bendíceme, prospérame. No, esa todavía es una mentalidad de oveja, porque cuando tú logras hacer hijo, tú vas a decir, Señor, mío es. Yo soy sano por la sangre del Cordero. Mayores son los que están conmigo. Y ya no le tienen miedo al mañana, en el futuro. ¿Por qué? Porque has llegado a conocer a tu Dios. Has llegado a tener una relación con Él. Y eso ha sido a través de los estudios, a través de la formación, a través del compromiso, a través de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no hay madurez sin responsabilidad. No trates de creer que es suficiente venir a la iglesia si no estás dispuesto a comprometerte con Dios. Y eso es lo que quiero compartirte hoy. Hoy quiero hablarte, hoy quiero instruirte y quiero decirte que como hijo tú tienes que crecer. Como hijo tú tienes que desarrollar. Y eso solo va a acontecer cuando tú reconozcas a tu pastor y profeta que Él es tu padre espiritual y también ministerial. Amén. Solo cuando tú lo reconozcas vas a entender que tú tienes una herencia y vas a reconocer que tu pastor tiene tus bendiciones para tu vida. Amén. Todo empieza ahí, iglesia. Todo empieza cuando tú comienzas a identificar quién es tu padre espiritual.
¿Y por qué es importante que tú identifiques quién es tu padre espiritual? Porque es a través de él que Dios va a ir obrando, es a través de él quien va a ir equipando, es a través de él quien va a venir impartiéndote, es a través de él que Dios va a establecer su plan y su propósito en ti. Amén. Pero si no identificas quién es tu padre espiritual, puedes vivir toda una vida errando de lugar a lugar y tratando de creer que de verdad estás haciendo lo que Dios te mandó, pero en verdad tienes años estancados, sin crecer, sin entender, sin madurar. ¿Y todo por qué? Porque no puedes tú reconocer quién es tu pastor como un padre espiritual y también como un padre ministerial. Es vital que tú entiendas esto. Es importante que tú reconozcas que es tu pastor el que tiene tu herencia tuya. Es tu pastor el que tiene tu herencia. Él es el que tiene todo lo que tú necesitas para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Pero eso tiene que ser una conexión ¿de quién? De hijo a padre. ¿Cuántos saben que sus bendiciones están en este servidor? Amén. Sí. ¿Cuántas veces Dios habló a través de mi boca y se ha cumplido en sus vidas? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces Dios ha direccionado en los momentos más difíciles y te ha hecho comprender Gloria a Dios. su voluntad, su propósito? Y tenemos que entender esa verdad. De tal forma que todavía aún podemos nosotros tratar de creer que quedándonos en la posición de ovejas, sinónimo de niños espirituales, podremos nosotros crecer y desarrollar. No, iglesia. En ese nivel tú ni yo vamos a poder crecer. En ese nivel tú ni yo vamos a poder adquirir toda la herencia que es tuya. Amén. Porque Dios te ha dado herencia. Dile que está al lado tuyo. Dios te ha dado una herencia. Y dile, y no es cualquiera, no es cualquiera. Por eso, para comprender nosotros esta verdad, vamos a ver la vida de Eliseo y Elías. Y lo vamos a ver para mirar el proceso que Dios tuvo que usar en la vida de Eliseo para llevarlo a ser hijo, para que sea digno, merecedor de todas las bendiciones que él tenía preparado para su vida y de todo lo que él tenía que hacer para crecer, madurar y depender. Aleluya. ¿Cuántos dicen yo quiero entrar por ese proceso? Amén, gloria a Dios. Uy, no, nada más me equivoqué de iglesia. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. ¿Cuántos quieren madurar? Amén. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. ¿Cuántos quieren una unción grande y más fuerte que Amén, su pastor? gloria a Dios. Bueno, ahora es el tiempo. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de entrar a ese proceso. ¿Estás dispuesto a entrar, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Primer punto, déjame decirte algo. Hay una responsabilidad mutua, tanto del Padre espiritual como del Hijo, para que Él entre al proceso, que pueda tener éxito y pueda tener frutos en su vida. Hay una responsabilidad mutua. Esto no es al azar, esto no es por hacer las cosas por hacer. No, señores. Esto tiene que ser guiado, esto tiene que ser mentoreado, esto tiene que ser direccionado, esto tiene que ser impartido, esto tiene que ser, pero ojo, la responsabilidad tanto es del pastor, del ministro, como del hijo. Y vamos a ver algo importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que un buen padre espiritual y ministerial nunca va a obligar a sus hijos a pasar el proceso. Son los hijos que van a tener que tomar la decisión propia si quieren pasar el proceso. Son los hijos. Yo no voy a obligar a nadie a comprometerse con Dios en el servicio a Dios, sino que los hijos van a tener que venir y decirme, pastor, ¿qué hago? ¿Qué le ayudo? Pastor, yo dirijo. Pastor, yo predico. Pastor, yo intercedo. Pastor, yo. Es el hijo el que tiene que tomar la decisión si quiere pasar por el proceso. Es el hijo es el que tiene que decidir que quiere avanzar, crecer, desarrollar, ser impartido, activado para que alcance su promesa. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no voy a obligarlos. Yo les puedo hacer una invitación. Pero la decisión es tuya en el deseo de crecer, en el deseo que Dios te use, en el deseo de tu fidelidad a Dios. Pero qué duro es ver cuando solo los hombres siguen a los hombres y no a Dios. Porque yo no sirvo a los hombres.
Yo sirvo a un Dios vivo, amén. Amén. Así haya 5, 10, 50, 200 aquí, les predicaré igual a todos. ¿Sabes por qué? Porque es mi responsabilidad y mi servicio es a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Por ello tú debes anhelar por voluntad propia entrar al proceso de ¿qué? De recibir lo que te toca por herencia. Y eso implica ¿qué? Déjame decirte, eso implica responsabilidad, eso implica reconocimiento, eso implica entrega, dedicación, eso implica que tú tengas que muchas veces dejar que Dios trabaje en tu corazón, aun cuando tu pensamiento te diga lo contrario. ¿Y sabes por qué? Porque esto es un proceso. Di conmigo, proceso. Proceso. Vamos todos, vamos, díganlo. Proceso. Proceso. Y es lo que Dios va a hacer contigo. Es lo que Dios hace con todos aquellos que desean tomar la herencia que Dios les ha prometido. Es como tú con tus hijos. ¿Qué haces para que tu hijo sea un hombre de bien mañana? ¿No lo llevas por un proceso? Primero, pequeñas responsabilidades. Ordena tus cosas, tu cuarto, tiende tu cama, va creciendo, limpia la casa, va creciendo, ahora ve, hazme la compra a la tienda, ahora ve a la panadería. Tú lo llevas por un proceso. Ese proceso se llama responsabilidad. Amén, gloria a Dios. Eso se llama compromiso. Eso se llama fidelidad. Eso se llama sumisión. Eso se llama entrega, dedicación. Gloria a Dios. Amado, si tú dejas de forjar a tu hijo por el buen camino, él nunca alcanzará lo anhelado de tu corazón. Él no crecerá, no madurará, no aprenderá, no desarrollará. ¿Sabes por qué? Porque ha olvidado los fundamentos, los principios respecto a la forma como tú tienes que vivir delante de Él. Por eso tu compromiso es ¿con quién? Con Dios primeramente, ¿verdad? Amén. Segundo, ¿con quién? Con tu familia, tus hijos, tu mujer. Es un compromiso. Tercero, con tu ministerio. Cuarto, con los demás. Y ese es el orden. Tú debes estar enfocado al plan que Dios tiene para ti. Pero déjame decirte, y aunque lo has hecho, nunca lo comprendiste lo que Dios quería hacer contigo. Aleluya. Hemos visto ministerios grandes, fuertes, pero esos ministerios no son grandes, fuertes porque solo son obreros, son discípulos, no. Son hijos espirituales. Amén. Un hijo es un hombre, una mujer comprometido con la visión de Dios. Un hijo es una persona que está comprometida en el servicio de Dios. A Dios, no a los hombres. Amén. Un hijo es alguien que siente el peso, la carga que su padre espiritual tiene. Y está ahí día y noche buscando, perseverando, alcanzando todo lo que Dios tiene para su vida. Por ello, aquí es donde tú y yo vamos a entender que un padre espiritual y ministerial no te va a obligar a entrar a este proceso. No, no te va a obligar. Dile que está al lado tuyo. Esta es una decisión voluntaria de Dios. ¿Quieres crecer? ¿Quieres la unción que hay en mi vida? ¿Quieres el nivel profético que su gracia te ha puesto? ¿Quieres ser una persona madura? Tienes que tomar esa decisión. Tú tienes que tomar y tú decidir ir. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Lo dije. Vamos a ver el caso de Elías y Eliseo. La vida de ellos nos va a hablar muchos principios que tienen que ver con estas verdades que acabo de aperturarlo con esta pequeña introducción. Por ello que cuando hablamos aquí, en este inicio de este pasaje del libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con procesos. ¿Y qué tiene que ver esa palabra proceso? Tiene que ver directamente con tu cuerpo. Tiene que ver directamente con que es una oveja, que es verdaderamente un creyente, una iglesia. Porque eso es lo que eres. Dios, para llevar un ministerio a otro nivel, necesita trabajar con todos los corazones primero. Dios, para sacarlo de una oveja, ser hijo, tiene que trabajar por medio de un proceso. Y eso habla de trato en tu cuerpo, trato en tu vida, en cada circunstancia, en cada dificultad, en cada posición que tú pasas. Gloria a Dios. Si tú no pasas por ese proceso, hay algo muy grande que de repente no has evaluado y no has entendido. ¿Y sabes qué es? El abortar el propósito de Dios
y las promesas de Dios y el plan de Dios en tu vida y la de tus generaciones. Resístete al proceso de Dios y tú abortas el plan de Dios en tu vida, el propósito de Dios y las promesas de Dios y la de tus generaciones. Gloria a Dios. Qué peligroso es esto, pastor. Ignorar lo que Dios quiere hacer contigo es ignorar lo que Dios está preparando para las futuras generaciones. Dice la palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1. Y quiero que estén atentos, porque voy a hablar de 4 casas que tienen que ver con una transformación tan potente en la vida tuya y mía, que muchos de ustedes se van a poder identificar en qué casa se encuentran cada uno de ustedes. De repente algunos todavía están por Gilgal, otros quizás por Betel, otros por Jericó, y de repente otros ya están cruzando el Jordán. Gloria a Dios. Pero yo sé que Dios te va a hablar hoy. Aleluya. Amén. Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando quiso Jehová alcanzar a Elías, Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía ¿con quién? Con Eliseo. ¿De dónde? De Gilgal. El primer lugar donde Dios va a llevar tu vida es Gilgal. ¿Qué es Gilgal, pastor? ¿Qué es Gilgal? Gilgal, y conmigo, Gilgal, es el lugar de purificación y también es de circuncisión. Uy, dile, uy, dígretelo. Uy. Eso duele. Eso duele. Yo he escuchado personas decir eso. Que se mete conmigo, pero si se mete conmigo yo mato. Claro, cuando te toca la parte más sensible de tu vida, agárrate. Pero lo que Dios va a hacer hoy contigo, a ver si lo aguantas, Dice la palabra, y llegó Elías, que venía con Eliseo de Gilgal. Gilgal es el lugar de purificación, es el lugar de ¿qué? De circuncisión. Cuando tú vas al libro de Deuteronomio, busca Deuteronomio capítulo 30, verso 6, tú vas a encontrar algo muy interesante, iglesia. ¿Y sabes qué es? Es entender lo que Dios está tratando de hacer en tu vida para llevarte a que tú puedas ser digno de merecer todo lo que Dios tiene preparado para tu vida, que son tu herencia. Y con ello las promesas de Dios también. Dice la Escritura, Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Y circuncidará Jehová tu Dios, ¿tu qué? Tu corazón y el corazón de tu, para que ames ¿a quién? Tu Dios con todo tu corazón y con toda tu, ¿a fin de qué? A fin de que vivas. Pastor, qué importante, tan importante la circuncisión delante de los ojos de Dios. Claro que sí. Recuerda, Gilgal es sinónimo de ¿qué? De purificación y de ¿qué? Y de circuncisión. ¿En qué consistía eso? Vamos a mirar un poco más el libro de Josué, capítulo 5, versos 7 al 12, y vamos a mirar con profundidad lo que consistía en ser circuncidado. Dice la palabra, a los hijos de ellos, él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Verso 8 del capítulo 5 del libro de Josué. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua en los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, de los panes sin levadura, en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó en el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año.
Dile a tu hermano que está al lado tuyo, déjate circuncidar. Porque si no, no habrá señal que tienes un pacto con tu Dios. Ahora, cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 16, déjame poner fundamentos, te lo dije, porque es aquí donde vamos a definir lo que Dios está tratando de hablarte en esta hermosa mañana. La palabra del Señor nos dice en este pasaje de Hechos 16. ¿Cuántos ya lo encontraron? Espérenme que todavía yo no. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 16, 1 al 3. Dice así. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba un buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de ¿quiénes? De los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué es la circuncisión, iglesia? ¿Por qué es importante la circuncisión? Porque lo primero que Dios va a hacer contigo para que seas digno de merecer esa herencia y esa promesa, Dios te tiene que llevar por Gilgal. ¿Recuerda? Gilgal, lugar de purificación, lugar de circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Según el Antiguo Testamento, era el acto que consistía en cortar el prepucio de la carne que cubre el glande del pene. La ejecución de esto era muy doloroso, sinceramente, pero Dios estableció una señal física que representa la circuncisión de ¿qué? Del pacto que Él había hecho con su pueblo. Pero también hay una circuncisión espiritual, y es la circuncisión del corazón, que se conoce como la circuncisión del espíritu. ¿Qué viene a hacer eso? Viene a ser un pacto con Dios. Es donde el Padre corta, ¿qué? Corta toda cosa de la carne. ¿Para qué? Para llevarnos a ¿qué? A la consagración. Para llevarnos a ¿qué? A la limpieza, a la pureza, a la santidad, a la sinceridad, a la integridad. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es quitarte toda contaminación que hay en tu carne, que impiden que tú crezcas, desarrolles y logres el propósito de Dios en tu vida. No podrás tú entrar a tomar la herencia que Dios tiene para ti si todavía hay contaminación en tu carne, si todavía hay pecado oculto, si todavía hay en ti todavía amargura, enojo, odio. Dios necesita llevarte a Gilgal, al lugar de la purificación, al lugar de la santificación, al lugar de la integridad, y va a llevarte ¿para qué? Para circuncidarte. Pero ¿quién es el que hace la circuncisión? Dile, tu Padre espiritual. ¿Cómo se revela eso en tu vida? ¿Cómo se manifiesta eso Dios en tu vida? Porque, ¿y qué pasa si yo no quiero, pastor? ¿Qué pasa si yo obvio este acto en mi vida? Si tú no dejas que se arranque de tu corazón todo aquello que está escondido, si tú no dejas que Dios te santifique, déjame decirte que eso inmundo, eso contaminado, va a obstruir tu relación con Dios. Vas a tener oraciones pobres, declaraciones mediocres, una vida de cristianismo sin poder, sin autoridad. Por eso lo que Dios es primero llevarte a ¿qué? A Gilgal. Es ahí donde tu Padre espiritual va a venir, te va a decir, deja esto, deja el otro, haz esto. Y sé que muchos de nosotros no nos gusta que nos digan las cosas, nos fastidia, porque pueden decir, ay, pero ¿quién es él para que me diga eso? Ay, pero ¿quién es? ¿Y duele o no duele? Cuando dicen amén. Amén, gloria. Claro, duele cuando tu Padre espiritual te corrige, cuando tu Padre espiritual te dice, mira, estás mal, no estás viniendo a la oración, no estás viniendo en santidad, tienes una batalla grande en tu corazón, todavía te cuesta, todavía estás luchando contigo mismo, estás luchando con el mundo. ¿Tú crees que tu Padre no te conoce? ¿Y cuánto más Dios? Amén, Él gloria a viene Dios. y revela Aleluya. lo que hay dentro de ti. Por eso el Gilgal es importante. ¿Sabes por qué? Porque si bien es cierto, la circuncisión se hacía al pueblo de Israel físicamente, dejaba una cicatriz que era una señal de pacto para con su Dios.
Y sé que ese proceso duele, ese proceso duele mucho. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ver directamente contigo, con tu humanidad, con tu carne. A veces podemos decir, el pastor está cambiando, el pastor ya no es lo mismo, está maduro, más veraz conmigo. No, Él quiere que tú crezcas, Él quiere que tú desarrolles, Él quiere que tú madures. Y es lo que haces tú con tu hijo, recuérdalo. ¿Qué es lo que haces tú con tu hijo? ¿No le das responsabilidades? ¿Cómo van tus hijos? Ay, mami, todo me manda. Ay, ¿por qué no le mandas al otro? Ay, ¿te parece eso razonable o no? Y no es lo que haces tú cuando muchas veces es tu vida apretada a traer un cambio nuevo en tu vida. Deja la televisión, deja el celular, ponte a orar, ponte a ayudar, ponte a levantar tu altar familiar, ponte, ay, dice el pastor pide mucho, el pastor, ay, mejor ya no voy a la iglesia, lo voy a ver solamente por YouTube. Vaya a ver su YouTube, pero te vas a perder la impartición que hay aquí, te vas a perder la activación que hay aquí, te vas a perder aún la recompensa que Dios tiene preparado para tu vida. Porque una cosa es que tú te veas un video y otra cosa es que estés aquí delante de Dios, todos, para recibir de su gracia y su favor. Aleluya. Amén. Dios. Por eso tiene que estar al lado, yo lo quiero todo, dile, yo lo quiero todo, aunque me duela, dile. Dios está estableciendo esta obra en la vida y sé que todo eso es doloroso y tengo que decirlo, que el padre espiritual tiene que ser bastante cuidadoso y circuncidar, porque no vaya a ser que a la vez pueda él quitar su vitalidad viril de procrear y traer frutos. Por eso un padre espiritual sabe hasta dónde jalar y también cuándo soltar. Eso tiene que ser manifestado. Que tu padre espiritual sabe lo que quiere hacer contigo. Aleluya. Y cuando pases por ese proceso, no te quejes, no te lamentes, no murmures, no critiques. El problema más grande que hay es cuando tú no entiendes lo que Dios quiere hacer contigo. Porque es fácil que Dios te circuncide. Amén. Amén. Pero cuando Dios tenga que usar una persona imperfecta, de repente como yo, para tratar contigo, ahí está el problema. Ahí duele. Ahí dice, ya no aguanto más. Me voy a otra iglesia. Oh, que ya no hay amor en este lugar. No te vayas, espérate. Dios está trabajando contigo. Él te está llevando por Gilgal. Dile que está lo tuyo. Dios te está llevando por Gilgal, dile. Dios te está llevando por Gilgal. No te quejes, no te lamentes. Recuerda que el ministro de Dios solamente es un instrumento que está siendo usado para circuncidarte. ¿Para qué? Para llevarte a tu propósito. Dios llevó a través de Elías a Eliseo a Gilgal. ¿Tú crees que Eliseo hubiera sido digno de recibir de Elías los dobles si él no hubiera pasado su proceso? Es como decirle a ustedes, ¿tú le confiarías a tu hijo irresponsable la responsabilidad de tu casa, de tu carro, de tu economía? ¿Por qué? Porque está inmaduro. Es un bebé. ¿Qué necesita? Madurar. Y la madurez no tiene que ver con los años, déjame decirte. La madurez tiene que ver con tu responsabilidad, tiene que ver con tu compromiso, tiene que ver la forma como tú recibes cada etapa de tu vida. La madurez tiene que ver con eso, no se mide por los años. Porque yo conozco personas que tienen 30, 40 años y todavía están mamitis. La mamá todavía le lava la ropa interior. La mamá todavía escoge la ropa que ese joven quiere. La mamá todavía está allí. ¿Qué te preparo hoy? Gloria a Dios. Y eso es un problema porque está formando un inmaduro. El peor error que puede cometer un padre es llevar en ese diseño distorsionado a una generación que tiene un potencial impresionante. Aleluya. Por eso un hijo que está dentro de un ministerio tiene que entender estas verdades. Tiene que entender que no es una ofensa lo que está pasando con su carne. No, nadie quiere abusar de ti. No, nadie quiere manipularte. No. Lo que Dios quiere hacer es contigo que entres a ese proceso de la santidad. Sé que nos fastidia cuando nos tenga que decir, dice el Señor, no estás orando, dice el Señor, no estás consagrándote. Sí, nos incomoda, ¿verdad?
Claro, nos incomoda, pero Dios no se equivoca. Y esto lo dice porque te ama, aleluya. Y porque te ama, Él quiere llevarte a que tú seas una persona que puedas tener toda convicción y certeza de saber que tu vida es una vida consagrada. Por eso Dios nos lleva mucho de nosotros a Gilgal, al lugar donde te van a tener que alinear esa vida desordenada que tienes, esa falta de oración, esa falta de santidad, esa falta de consagración. Y por eso los mentores, los pastores te van a decir: te quiero ver orando más, te quiero ver en los ayunos, te quiero ver rendido aquí, te quiero ver sirviendo. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que ha visto en ti un potencial, pero un potencial que todavía no ha sido explotado, un potencial que todavía no ha sido educado, formado. Y es ahí donde el Padre Espiritual va a llevarte a tu propósito. No diga que te están explotando, no, sino tienes que decir: me están formando. Amén. Amén. A veces los hijos tienen que decir eso, ¿no? Cuando papá a veces le dice una cosa, ¿qué hacen los hijos? Ay, ¿para qué me traí a este mundo? Tu culpa es. Qué fácil de escapar, ¿no? Gloria a Dios. Uno con tanto amor los trae y estos frescos todavía dicen: ay, ¿y por qué me traes a este mundo? Es tu culpa. Yo no quise venir, todavía dice. Y a veces no han entendido lo que Dios está tratando de hacer en la vida de ellos. Pero qué triste es ver cuando no lo entiende. El hijo no entiende lo que papá quiere hacer en su vida. Prefieren estar en ministerio derramando sangre, heridos, amargados. ¿Por qué? Porque no quieren sanar en la casa donde Dios comenzó a trabajar en sus vidas. Prefieren ir sangrando en un lugar, otro lugar, murmurando, criticando. Pero un hijo espiritual es un hijo que nunca va a dejar que nadie hable mal de su padre. Aleluya. Amén. Un hijo espiritual es alguien que no va a permitir que murmuren de su padre espiritual. Un hijo espiritual es alguien que se va a poner como escudo delante de él y va a decir: hey, a orar, señores. Un espiritual va a levantar la mano de su padre, se va a poner a la brecha, va a honrarlo, va a respetarlo. Un hijo espiritual es alguien que va a ser siempre pendiente de todo lo que se haga y se necesite en casa. ¿Cuántos dicen gloria? Amén. Gloria a Dios por Gloria a eso. Dios. ¿Sabes? Hay algo que va a cambiar la vida de todo hijo. Y empieza cuando comienzan a entender lo que Dios tiene en su vida. Repito. El hijo, escucha lo que te voy a decir. El hijo que busca escapar del dolor se escapa del propósito y de la identidad de Dios. Y el que rehúsa cortar su carne, cortará su potencial en el reino de Dios. Amén. Si tú no quieres entrar por Gilgal, si tú no quieres vivir una vida de santidad, de justicia, rectitud, todo lo que estás haciendo es cortar tu potencial en el reino de Dios. Es cortar también el propósito de Dios en tu vida. Así que dile que está al lado tuyo: no tengas miedo de entrar a Gilgal. Que te corten, dile que te corten tu prepucio. ¿Duele? Claro que duele. Sí, porque todo cambia ahí. En ese nivel todo cambia. Pero el hijo sabe: si papá habla, se obedece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Un padre espiritual siempre va a buscar circuncidar a su hijo. Va a lidiar con esa área de su carne. Un padre espiritual te va a decir: hijo, peínate, vístete bien, báñate, ya estás grande. Un espiritual te va a decir: no estás orando, ¿eh? Un padre espiritual te va a decir: arranca de tu corazón esas cosas que no te están dejando crecer. Anda, arréglate tus asuntos. Vamos, levántate. ¿Por qué? Porque un padre quiere lo mejor para ti. Y tú tienes que tener confianza en el Padre que Dios ha puesto en tu vida, para que tú puedas crecer, para que tú puedas desarrollarte. Y aún, cuando aún pases por momentos de dificultad, tú no vas a tener miedo. No vas a tener miedo. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces en nuestra vida va a haber momentos donde vamos a pasar por circunstancias muy grandes. Pero te aseguro que si tú has sido ese hijo que se ha dejado pasar por Gilgal, no le vas a tener miedo a nada, ningún reto que se presente en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos se convierten en generaciones que transforman generaciones.
Solo una persona que ha aprendido a entender el dolor, el sufrimiento, la entrega, la santidad, la justicia, son personas que inspiran a otros a caminar por esa senda. Y dile, y yo soy uno de ellos, dile, yo soy uno de ellos. Pero no trates de pedirle algo a alguien, algo que tú no estás dispuesto a hacer. No le pidas que ayune, no le pidas que lea la palabra si tú no lo haces. ¿Por qué? Por eso es importante pasar por este proceso. Gilgal tiene que hablar mucho de lo que es empezar a ser legítimos hijos, entrar al proceso y evitar convertirnos en ser hijos bastardos. ¿Quién es un hijo bastardo? Un hijo no reconocido, un hijo que no tiene responsabilidad, no tiene compromiso en la iglesia, un hijo que no tiene ni honra ni reconocimiento por su padre. Un hijo bastardo es alguien que no le importan las cosas de Dios. Pero los hijos están siempre atentos a la voz de su padre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. A pesar que el proceso es duro, a pesar que el proceso es doloroso, si no, preguntan a tus hijos si les gusta cada vez que tú le mandas a arreglar su cuarto. Pregúntale cómo es. Ay, mamá, tú eres cargosa. Yo he escuchado mamás decir, por causa de un polo que estaba desordenado en su cajón, mamá agarró todo, lo vació en la cama y le dijo, ordéname y dobra como debe ser. Y el niño dijo, pero mamá, si todo estaba, ordénalo. Ya, mamá. Ese niño súper responsable, súper atendido en todas las cosas de la casa. Y no es fácil, ojo. No es fácil educar hijos. ¿Quién dice que educar hijos es fácil? No es fácil. Porque ellos van a contrapelar, ellos van a llorar, ellos van a gritar. Pero ¿saben algo? Dentro de sí saben que su madre tiene razón. Ellos saben que su padre tiene razón. Y aunque hoy no lo entienden, mañana lo entenderán. Aleluya. Amén, gloria a Dios. La circuncisión, podemos terminar diciendo que la circuncisión representa dos cosas. Pacto entre un hijo y Dios, y también representa la santidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque es aquí donde se circuncidan esas áreas tan delicadas para quitar del corazón del hijo, ¿qué? El orgullo, la rebelión, la impaciencia, la falta de honra. ¿Cuántas veces le has gritado a tu hijo por causa de esa rebeldía que tiene dentro? Ponte bien, y te trozo la cara. ¿Sí o no? Levanta la mano si tú has sido uno de ellos. Amén. Te voy a tomar fotos ahorita, no te muevas. ¿Cuántos de ustedes han tenido que agarrar la correa porque el niño rebelde no quiere hacer caso? Por eso les digo, si no circuncidamos a nuestros hijos, ¿cómo pueden ser mañana hombres de bien? Y Dios hace igual con sus hijos espirituales. Los lleva a Gilgal. Es un lugar doloroso. Según la cultura judía, dice quitar el prepucio es muy doloroso y demora semanas sanar. Así que allí hay muchas lágrimas. Recuerda tú cuando eras pequeño, ¿no? Cómo tu mamá te boxeaba cuando no querías hacer caso. O cómo hice ese dicho, ¿no? A Tocacho aprendí mi labor de colegial, ¿no? Escuchaba hombres decir, mi madre me sacó el ancho, pastor, pero pasé el curso. Papá no se equivoca. Dile que está lo tuyo, papá no se equivoca. Dile, no te me hagas el loco acá. Porque Dios, quien hace la herida, te la va a sanar. Y también va a traer tu identidad en tu vida. Eso es lo que hace Gilgal. Yo no sé cuántos de ustedes están en esa etapa. Ahí está un valiente, dijo, amén. Vamos a sacarle más filo entonces el cuchillo para ¡pam! Un corte suizo. En segundo lugar, dice la escritura, y volvemos por favor a la segunda de Reyes. El segundo lugar donde Dios va a llevar tu vida tiene que ver en el verso 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré.
Y descendieron pues ¿a dónde? A Betel. Señor, dile que está al lado tuyo, prepárate, dile, uff, esto se va poniendo más intenso. Dice la palabra que Elías llevó a Eliseo a Betel. Acá hay un principio muy importante que tenemos que entender del Padre Espiritual. Y tienes que entenderlo. Elías le dijo a Eliseo, me voy a Betel, quédate aquí. ¿Qué hizo Eliseo? No, Señor. Vive Jehová, que no te dejaré. A donde tú vayas, yo iré contigo. ¿Cuántos quieren ir con su Padre Espiritual a nuevas experiencias? Amén. Comprométete, déjate tratar, déjate que te circuncide. Hay pastores que es difícil, pastor, no sé dirigir, no sé hablar. Déjate tratar, déjate formar, déjate que la cancha vas a aprender. ¡Yujú! Amén. La cancha vas a aprender. Eliseo dijo, no Señor, no me quedo, me voy contigo. No importa, ya salí de Gilgal, ya me purificaron, me circuncidaron, ya sacaron la rebeldía, ya sacaron de mi corazón el odio, la amargura. Ahora yo quiero entrar a Betel, no me voy a quedar aquí. ¿Qué es Betel? Dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17. Ven conmigo, voy a poner una vez más fundamento en este segundo lugar donde tuvo que pasar Eliseo. Hebreos, capítulo 13, 17. ¿Qué dice la Escritura? Santiago, acá estamos. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos ¿qué? Ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué es Betel? El lugar de la sumisión. Ya había pasado por Gilgal, le quitaron toda la mañosería, le quitaron todo el rencor, la amargura. Ahora le están enseñando ¿qué? Sumisión. ¿Qué tiene que ver eso contigo, iglesia? Este es el lugar donde tienes que aprender a vivir una vida de obediencia, una vida de sumisión. Esa palabra sumisión en el griego significa hupotazo, que significa sujeción o sumisión. Habla aquí de obediencia, habla aquí de estar ahí, perseverando. Este es el lugar donde Jacob descansó y vio los cielos abiertos, donde los ángeles subían y bajaban. Y dice la palabra que él ungió las piedras que había juntado y declaró: esta es casa de Dios, puerta del cielo. ¿Qué representa eso? ¿Qué representan cuando Jacob vio? Fue el lugar donde recibió ¿qué? Recibió la visión de todo lo que Dios quería hacer en su vida. Betel significa el lugar donde vas a conocer el propósito de Dios, de tu Padre espiritual, por la cual tú serás también llevando esa visión al desarrollarse, a ejecutarse y llevarlo a otro nivel. Para eso necesitamos ¿qué? Necesitamos obediencia. Así que cuando tu Padre espiritual te diga: ¿sabes qué, hermano? Dirige el martes, dirige el domingo, predica. ¿Cuántos van a decir amén? Amén. Uy, Señor, me equivoqué de iglesia. ¿Cuántos van a decir amén? Amén. Es ahí donde tú tienes que aprender a descansar en la palabra de Dios. Es ahí donde tú tienes que aprender ¿a qué? A predicar, a enseñar, a aconsejar. Si tú no te dejas ahora formar, ¿cómo vas a aprender? La obediencia tiene que ver con el compromiso, las responsabilidades, recuérdalo. Tiene que ver la forma como tú ves la visión de la casa y cómo tú ves la pasión que hay en tu Padre espiritual para llevarlo al cumplimiento y tú puedas ser impartido de todo lo que Dios tiene también en esa casa. Porque dice la palabra que la unción viene de las cabezas de Aarón hasta sus túnicas. Si Dios derrama una unción sobre mi vida, también vendrá sobre la tuya. Amén. Así que si el padre es un tigre a rayas, ¿cómo serán los cachorros?
Pregunto yo. Con mayores rayas, digo pues. Tan parecido que nadie podrá negar. Por eso es impresionante cuando yo miraba antes los mensajes de Rodolfo González, era bien clásico. Y después miré a sus hijos espirituales, oye, hablaban como él, se vestían como él. Es impresionante cómo se habían clonado, man. ¿Y sabes por qué? Porque ellos pudieron identificar la visión del Padre. Ellos pudieron identificar el propósito que Dios había puesto en el corazón de ese hombre. En estimación, en entrega, en fidelidad, en lealtad a Dios. Todo cambia cuando tú comienzas a vivir así. Por eso es que cuando tú miras la vida de Eliseo en Betel, tú vas a encontrar, es aquí donde Betel, la casa de la visión, la casa de la revelación, es aquí donde Dios te va a revelar el mismo propósito que le reveló a tu Padre espiritual. Tú vas a entender la visión, la carga, la responsabilidad. Tú vas a entender el compromiso y la santidad que implica para alcanzarlo y desarrollarlo. Si tú no entiendes la visión que es a través de Betel, tú estás propenso a fracasar, iglesia. Tú tienes que pasar por Betel. Deja de ser impartido, dile que está al lado tuyo. Deja de ser impartido. Porque es una visión, es la revelación del plan de Dios y el propósito de Dios en tu vida. Es la revelación que Dios ha puesto en un hombre, una mujer de Dios, que ha puesto en su corazón para que él desarrolle y crezca y pueda impartirse también a otros. Si no entendemos el propósito que Dios tiene con este ministerio, ¿cómo desarrollaremos nosotros? ¿Cómo desarrollarás el llamado que Dios te ha puesto en tu vida? Si no te dejas educar, formar, impartir. Si no te dejas ministrar. Si no te dejas aún caminar con este servidor para que aprendas a cómo ejecutar, desarrollar todo lo que Dios te mande. Y sabes que para mí es un honor y un placer que el día tú me acompañes a los viajes donde Dios me mande. Yo he llevado mucha gente a Arequipa a pasar muchas experiencias de liberación ceremonial y para mí es un placer caminar en equipo. Pero eso implica que tú tengas una vida de obediencia. Entonces, ¿qué significa Betel? Betel significa el lugar de la visión que Dios pone en tu corazón. Es donde Dios revela y comparte la visión de un ministerio, de una casa, de una vida. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en mi corazón? ¿Cuántos quieren conocer? La visión que tiene este ministerio. Amén. La visión de este ministerio no es Lima, pero es mucho más que eso. Pero yo estoy consciente que si no equipo, no preparo, yo no voy a llevar neófitos afuera, sino gente educada, formada, activada, impartida con poder. Y esa es la gente que he llevado. Los que estuvieron conmigo en Arequipa y 5 demoniados se manifestaron, ellos saben que el equipo que me llevé allá era gente preparada y mucha gente allá se ha quedado asombrado del nivel de ministerio que tenemos y la forma como ellos trabajan en cuanto a la guerra espiritual, a liberaciones y todo eso. Porque déjame decirte que lo que Lima tiene no lo tienen las provincias. Allá la realidad es diferente. Ahí hay gente endemoniada, muy buena, en muy buena educación. Profesionales, pero endemoniados. Y eso hay. Y ellos saben identificar quiénes son. Ellos saben quién eres tú. Por eso es importante entender. Vamos al tercer lugar que dice la Escritura. Lo vamos a ver en verso 4 de Segunda de Reyes. Así que, ¿cuántos ya se identifican con Betel? Amén. ¿Lugar de qué? Lugar de la visión, lugar de la impartición, lugar de activación. ¿Qué dice el verso 4? Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová ha enviado ¿a dónde? A Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que qué, que no te dejaré. Y vinieron pues ¿a dónde? A Jericó. ¿Qué es Jericó? ¿Qué es este lugar ahora, este tercer lugar? Dile que está al lado. Jericó es el lugar de confrontación. Es el lugar de conquista, de batallas.
Muchos pensarán que en la iglesia todo es paz y amor, ¿verdad? No, hay batallas, hay luchas. En la iglesia hay problemas, hay dificultades, hay muchas cosas. Pero sabes, los hijos espirituales son aquellos que se van a levantar, te van a animar, te van a alentar, te van a decir, sigue adelante, no estés pastor, pero oremos juntos. Amén. No estés pastor, pero ayunemos juntos. Amén. ¿Por qué? Porque es aquí donde los hijos van a entrar a desarrollar mucho más ese carácter, esa identidad que han visto de su padre y que ahora está floreciendo en sus corazones. Aleluya. Gloria a Dios. Dile que está al lado, yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más. Por eso ellos no están dispuestos a quedar separados. Ellos están dispuestos a pelear en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Ellos están dispuestos a ponerse a la brecha por ti. ¿Por qué? Porque son hijos que ya han creciendo, que están creciendo, que ya están entendiendo que la unción que tiene su papá también la tiene ellos. Aleluya. Gloria a Que la Dios. autoridad que tiene su padre espiritual también la tiene ellos. Por eso es importante que nosotros entendamos, problemas van a venir en nuestra vida. El punto es, ¿quién va a tomar decisiones en medio de los problemas? ¿O son los problemas que toman decisiones en tu vida? Porque solamente hay dos posiciones. Una, que tú tomes control de tus problemas. Y la otra es que los problemas tomen control por ti. Cuando tú ya has pasado por Gilgal, has pasado por Betel y ahora estás en Jericó, tú te vas a dar cuenta que ahora ya tienes carácter, ya tienes identidad. Ya ahora ya no vas a decir, mándenme los cazafantasmas para que limpie mi casa porque se están moviendo todas las cosas. No, ahora vas a ser como un día, recuerdo esta experiencia, estábamos en el carro del apóstol Tito y recibe una llamada, ¿no? Y se sonaba desesperante porque él puso el altavoz y le decía, apóstol, por favor, mándame los hermanos intercesores. Mire, en mi casa hay cosas que se están moviendo en la cocina, en la sala, se escuchan rugidos. Y el apóstol dijo, tranquilo muchacho, espérate. Escúchame, te voy a decir esto. Ve, corre a la puerta. Y se ve que se escucha que está corriendo a la puerta. Ya va el apóstol, estoy en la puerta. Cierra, tranca la puerta. Ya la tranqué, apóstol. Y ahora levanta tu mano arriba. Ya levanté mi mano arriba, apóstol. Y repetí conmigo, gracias Señor, porque yo no salí a buscar a estos demonios. Ellos han venido solos. Ahora dame el poder de autoridad, échalo fuera. Aleluya. Cuando tú tienes identidad, cuando tú tienes activación, tú has pasado por Gilgal, has pasado por Betel y ahora estás en Jericó. Ahora tú peleas, aleluya, tu batalla. Tú ya no necesitas que tu padre venga. Ahora tú ya tienes el poder, tienes el carácter, tienes la unción que tu padre tiene. Y es ahí donde tú sales a lucir todo aquello que ha sido formado en ti y todo aquello que Dios ha querido hacer en ti. Y aunque a un comienzo de repente decía, qué duro, qué difícil. No, ahora sabes que todo fue para bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso que estos hijos que están aquí en el Jordán, en Jericó, son personas que ya están sirviendo, gente que ya está haciendo notar, gente que ya está ministrando, gente que ya está impartiendo palabras, gente que ya está enseñando palabras. ¿Y sabes por qué? Porque estos son las personas que van a hacer los complementos, las ayudas para que el ministerio crezca y desarrolle. Dile que está al lado, tú eres uno de ellos. Dile. Por eso no te ofendas cuando eres amonestado, exhortado en el amor de Dios. No te ofendas. ¿Cuántos hijos hay aquí en este lugar? Amén. No dije ovejas, dije hijos. Amén. Están pasando su proceso. Vamos al cuarto punto, Segunda de Reyes, y lo vamos a ver de esta manera. Dice la Escritura, verso 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado. ¿A dónde? Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma. ¿Qué? Que no, y fueron pues ambos. ¿A dónde fueron? Al Jordán. Ahora pregúntame, ¿qué es el Jordán, pastor? Vamos, más fuerte, no te escucho. ¿Qué es el Jordán, pastor? Es el lugar de muerte. Ay, Oh, Dios. Señor. Aquí empieza lo bueno, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Amén. Jordán representa morir a muchas cosas. Sí.
Es aquí donde muchos van a decir exageradamente, ¿no? Oh, el pastor, me tiene seco, el pastor ya no tengo vida ya. Y sabes, incluso muchos van a decir, el pastor ya no es igual, ya es diferente. Es que ya no eres bebé, ya creciste. Amén. Amén. Ya eres una persona que ya ha muerto muchas cosas, ha renunciado a muchas cosas que antes estaban escondidas en su corazón. Ahora Él está llevándote para un destino, para un propósito, de tal forma que es tan importante que tú te dejes ahora llevar en este nivel. Que tiene que ver el Jordán aquí. Jordán habla de muerte y resurrección. Para que puedas decir, como dijo un día el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa eso? Vives en el propósito, vives en la visión de Dios en esta tierra. Son gente que ha puesto sus ojos en las cosas del cielo y no en de la tierra. Son gente que ya están entendidos, procesados y dispuestos y rendidos a hacer lo que Papá Dios quiere que se haga. Pero ¿cómo logramos eso, pastor? ¿Cómo? Cuando llegas a entender que es necesario que tienes que cruzar el Jordán. Es necesario que tienes que cruzarla con la mano de tu Padre espiritual. Problemas vienen, dificultades vienen, pero juntos. Contra toda circunstancia, contra toda adversidad. Porque esta es una etapa donde muchas veces muchos no me entienden. Y mucho más en el área de liderazgo. Porque muchos van a decir, ya mi pastor ya no tiene amor por mí. Antes me visitaba, antes me daba una palabra de Dios, ahora ya no me la da, ahora ya no me visita. ¿Y sabes por qué? Porque tu Padre espiritual ya se dio cuenta que tú ya comes solo. Tu Padre espiritual sabe que ya tienes una disciplina de oración. Tu Padre espiritual sabe que ya los dones están moviéndose. Tu Padre espiritual sabe que Dios ya te está hablando. Aleluya. Dios, tu Padre espiritual sabe que hay un poder de autoridad sobre tu vida. Aleluya. Por eso es que ya no está enfocado en ti, ahora está enfocado en los nuevos, está enfocado en aquellos que están cada día surgiendo para crecer y desarrollar. Ahora tú tienes que ser ese complemento, tú tienes que ser parte de ese propósito, de la visión de Dios. Por eso era necesario pasar por Betel, lugar de la visión, lugar del propósito. Por eso que cuando tu pastor tenga invitaciones hacia afuera, él no te va a llamar, tienes que decir, pastor, ¿puedo ir con usted? Vamos. Pastor, va a hacer liberación. Vamos, pastor, ¿puedo ir con usted? Vamos, con gusto, hermano. Porque cuando ya pasaste por Betel, el lugar de sumisión, el lugar de obediencia, Jordán no te va a doler, iglesia. Pero cuando llega Jordán a traer incomodidad, molestia en la vida de estas personas, porque no han entendido el proceso. No han entendido lo que Dios ha querido hacer en la visión que Dios puso sobre su casa. Si Dios estableció un ministerio profético, déjame decirte que es un ministerio de confrontación de esferas espirituales. No salimos a buscar demonios, pero nos encontramos en el camino y tenemos que confrontar contactos de esfera espiritual. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con la importancia de que tú entiendas que has recibido y sigues recibiendo la herencia que Dios tiene para tu vida. Amén. Ver que lo que hay en tu Padre espiritual también se está manifestando en tu vida. Que ya estás orando con autoridad, que ya estás intercediendo con poder, que ya estás reprendiendo demonios y los demonios están saliendo. Ahí te vas a dar cuenta la impartición que ha venido sobre tu vida. Ahí te vas a dar cuenta la activación que hay sobre tu vida. Ahí te vas a dar cuenta aún toda la impartición que Dios ha puesto por palabras, por imposición de manos y por asociación. Porque ahí aún hay activación por asociación. La Biblia dice, anda con sabios, anda con necios. ¿Con quién te estás contando tú, iglesia? ¿Con sabios o con necios? El necio dice en su corazón,
Viene el mal, no pasa nada, el grande se arruina. Pero el sabio es el que dice, viene el mal, me hago un lado mejor. Y se libre de todo. El sabio es el que escucha consejos. El necio es el que cree que todo lo puede hacer en su fuerza y no necesita a Dios ni a nadie que lo ayude. Por eso es importante que nosotros definamos eso en nuestro corazón. Si tú miras en este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 9 y 10, te vas a dar cuenta cómo es que, habiendo pasado por Gilgal, Betel, Jericó y ahora el Jordán, cómo te promocionas para recibir la herencia que Dios tiene en tu vida. Herencia, no te he dicho solo promesa, herencia, que son para los hijos, dice la Escritura en el verso 9 y 10. ¿Qué dice la Escritura? Y cuando habían pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre. Y él le dijo, cosa difícil has pedido, pero si me vieres, cuando fuere quitado de ti, se te será hecho. Así más, si no, no. Aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio, tomando su vestido, lo rompió en dos partes. ¿Qué significa eso, iglesia? ¿Cuándo crees que a Eliseo le dieron su herencia? ¿Cuando estuvo en Gilgal? No. ¿Cuando estuvo en Betel? No. ¿Cuando estuvo en Jericó? ¿Cuando estuvo en Jordán? Ahora, yo te pregunto algo. ¿Qué pasaría si tú claudicaras cuando estás en Gilgal? ¿Te harías candidateando para recibir tu herencia? Porque la pregunta que le dio a Eliseo fue cuando él pasó por estas 4 casas. Si tú me vieres partir, yo te voy a dar lo que tú me has pedido. ¿Qué pidió Eliseo? Lo doble. Pero mira, Eliseo le declara, le confiesa por voluntad propia quién era su padre espiritual. Cuando lo ve que está siendo partido a los cielos, Eliseo le dice, Padre mío, carro y su gente a caballo, le dice. Él decidió reconocer su paternidad. Y cuando tú reconoces tu paternidad, ¿quién lo tiene? Se te activa la herencia en tu vida. Amén. Dice que se cayó el manto de Elías y vino Eliseo, cogió, lo partió, entonces dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y tocó las aguas y el Jordán se abrió en dos. ¿Sabes qué impacta esta historia? Es que Eliseo pasó el centro y al otro extremo estaban los profetas, los hijos de los profetas. Y cuando lo vieron pasando a Eliseo, dijeron, en verdad, el espíritu de Elías está en Eliseo. Cuando él llegó a ellos, los profetas se postraron y lo adoraron a Eliseo. ¿Qué nos enseña eso? Qué importante es que tú te dejes pasar por el proceso de la transformación de una oveja a un hijo. Que tú confíes en aquel que Dios ha puesto delante de ti para llevarte a tu propósito, para llevarte a tu destino, para desarrollar la visión que Dios ha puesto en tu vida. Porque yo sé que en este ministerio hay pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. ¡Aleluya! Yo creo que aquí hay estos ministerios. Amén. Pero no podrás alcanzar ese ministerio si tú no entiendes que es necesario pasar por estas casas. Tú no podrás ser forjado, desarrollado y madurado si tú no reconoces tu paternidad. Es importante que reconozcas tu paternidad para que tú crezcas. Porque es un padre el que te va a llevar por un proceso de crecimiento. Es un padre el que va a invertir tiempo, sacrificio, lágrimas, va a invertir economía, va a invertir muchas cosas por ti. Pero si no tienes una paternidad, tú no crecerás. Serán ministerios abortivos, serán hijos ilegales que no decidieron ser procesados, desarrollados en el propósito y en el plan de Dios. Por eso en el mundo hay tantas iglesias que han nacido sin paternidad, han nacido abortivamente,
porque no le gustó el proceso y se salieron, levantaron su propia iglesia y hoy caminan así. Caminan sin saber quién son, sin saber qué es lo que tienen. Son ministerios pobres, son ministerios sin poder, sin autoridad, sin unción, sin respaldo de Dios. ¿Y de qué sirve un ministerio si el Espíritu de Dios no está ahí? ¿De qué sirve tanto conocimiento si no hay una veracidad, respaldo del poder de Dios en las palabras? Por eso Pablo va a decir, yo no vengo con palabrería, sino vengo con poder y demostración en el Espíritu de Dios. Es lo que tú debes buscar cada día. Pero eso no va a venir aquí por venir, sino va a venir en tu vida cuando tú reconozcas quién es tu Padre espiritual. Porque Dios va a usar a ese hombre para forjar en ti tu propósito, tu llamado. Y por medio de la visión que ha puesto en esa casa, Él va a alcanzar su plan en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aunque es duro, algo que Elías lo hizo en Eliseo, Eliseo no lo hizo con sus generaciones. Y yo quiero dejarte con esta verdad. Yo no quiero que tú seas un ministerio abortivo. Yo no quiero que tú seas un ministerio que sea estéril, sin generaciones. Y que no logre a desarrollar lo que Dios quería en tu vida. ¿Y sabes qué? Eliseo no levantó una generación profética. Él no impartió la unción que había en él. Él se llevó la unción a la tumba. El fracaso más grande es que tú no entiendas el proceso y tú termines lo que Dios empezó. Por eso, dile que está al lado tuyo. Déjate transformar por Dios. Déjate transformar por Dios. La Biblia dice en el capítulo 13, verso 14 de Segunda de Reyes, nos dice lo que pasó con la vida de Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió él, Joas, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y de su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco, unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saetas de salvación de Jehová, saetas de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y él le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo, dice la palabra. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año siguiente, bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar al muerto, los huesos de Eliseo, revivió, dice, y se levantó sobre sus pies. Qué importante historia. ¿Qué significa eso, iglesia? Eliseo no soltó la unción, no le impartió a futuras generaciones. Eso lo llevó a la tumba, porque dice que llevaba un cuerpo de un cadáver muerto y vinieron a la tumba. Se asustaron tanto que hicieron caer el cuerpo de este hombre muerto a la tumba de Eliseo. Y apenas tocó este muerto, los huesos de Eliseo, dice que él revivió. Qué potente. Dile que está al lado tuyo. Dios te llamó a ser un ministerio fructífero. Dios te llamó. Dios te llamó a ser un ministerio con potencia. Por eso es importante que puedas entender el proceso que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere hacer cosas grandes, pero necesitas pasar. Yo no sé cuántos están en Gilgal. ¿Cuántos se identifican todavía están en Gilgal?
o en Betel, o en Jericó. Ya están aperturando para Jordán. Pero déjame decirte esta palabra, que lo que Dios empezó contigo, Él lo irá perfeccionando. Que estas palabras puedan trascender en tu corazón y puedan darte dirección a todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tus generaciones. Recuerda, Dios es un Dios de herencia y no solo de promesas, pero son para los hijos. Amén. Así que ahí donde estás, déjame hacer esta oración contigo. Padre, gracias te doy